Bien, ¿se ve la grabación? Sí, ¿Sí se ve? Ya, sí, perfecto. profe, Dime. la sesión 5 la va a hacer igual subiéndola a YouTube, Sí, igual, todo ¿cierto? igual. Solo Ah, que ya. además la vamos a hacer en clase. Es todo tal cual. ¿Ya? De hecho, hoy día, entre hoy día y mañana voy a hacer la grabación para subirla el miércoles a Intranet. O sea, si tú el miércoles no puedes estar, no importa, pues igual vas a tener la sesión 5 grabada entera. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. Es todo tal cual, solo que igual hay gente que de repente igual quiere estar en la clase porque prefiere preguntar, ¿cachai? Entonces, ante eso, por eso estamos haciendo todo esto así, como adicionar a lo que ya tenían. Bien, ¿Va a explicar la sección 4 la misma que está en YouTube? la misma que está en La YouTube, que pero explicó. aquí vamos, les voy a ir dando otros ejemplos, ¿cachai? Vamos como a complementar un Ah, poco, ya, pues esa es la idea. vale. Bueno, en general, tenemos estos objetivos de las derivadas parciales de la segunda parte, digamos, que es determinar las derivadas parciales en orden superior, realizar aproximaciones utilizando la diferencia total y utilizar la regla de la cadena. Este video que está acá, este link que está acá, ya no está en YouTube, está en YouTube solamente este de abajo, que dura como 3 minutos. Y el fuerte del video lo borraron, lo borró YouTube. Así que yo hice un video nuevo, que creo que se lo subí por mensaje en intranet, ¿ya? Y ese es el link nuevo, digamos, ¿ya? Por si acaso. O sea, el que ya había hecho antes, el que ustedes alcanzaron a ver, ya no está ya no está en intranet. O sea, ya no está en YouTube, ¿ya? Por si acaso. Bueno, ¿qué tenemos que recordar? Recuerden que una derivada, yo la puedo derivar miles de veces porque la derivada de una función me da una nueva función. ¿Cierto? Entonces, aquí no es la excepción. Las derivadas parciales me dan una nueva derivada, una nueva función, y por ende puedo derivarlas 2 veces más. ¿Cierto? Esas se llamarían derivadas parciales de segundo orden. ¿Cuál es el detalle acá? El detalle acá es que, claro, si yo tengo esta notación, que son de derivadas parciales, entonces si tengo d2f a dx2, significa que yo derivé la función 2 veces respecto a x, o la puedo escribir como fxx. Si tengo df a di, o sea, 2 veces, de 2f a di2, significa que derivé 2 veces respecto a x. Pero acá nacían también, si ustedes se acuerdan, las derivadas cruzadas. ¿Cuáles eran las derivadas cruzadas? Cuando yo derivaba con respecto a x, después con respecto a y, o derivaba con respecto a y y después con respecto a x. Porque la derivada de f con respecto a x me da una nueva función que también puede depender de y. Entonces, por eso nace esta como combinación de derivadas, en donde se escribe de 2f a de y a de x, o f de xy. Acá tienen que recordar que la notación es al revés. O sea, si yo escribo en esta notación de las d, ¿cierto? Yo leo de derecha a izquierda. O sea, yo acá primero derivé con respecto a x y después derivé con respecto a y. En cambio acá se lee de izquierda a derecha. O sea, derivé con respecto a x primero y después con respecto a y. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con las derivadas parciales al revés. O sea, de 2f a de x a de y, lo mismo. Primero derivé respecto a y y después respecto a x. Y si les escribí f y x, significa que primero derivé respecto a y y después respecto a x. Son notaciones distintas, pero que representan lo mismo. Pregunta para el público. ¿Cuántas derivadas de tercer orden existen? ¿O puedo calcular? En una función de 2 variables, no. ¿Cuántas derivadas de tercer orden existen? Deberían ser 16, creo. ¿16? Ya. ¿Sí? ¿Por qué 16? Según tú. Porque se supone que se saca la derivada con respecto a x y con respecto a y de cada una de las derivadas anteriores. Y como Creo que ya son serían 4 en cuatro. segundo orden, Ya. Serían cuatro porque se está viendo la de tercer orden, pues, ¿no? Serían 4. Chuta, la media diferencia. 4, 16. ¿Alguien tiene algún otro número? 6. 6. Un número Ya. imaginario. Sale. Ahí te fuiste al chancho. ¿Qué más? 4 más 10. 9. Ya va, el Bastián, el Chaparro dice que 8. Ya, bien. Bueno, veamos.
yo tengo la función z, ¿cierto? Entonces yo lo primero que puedo hacer es de z, ¿cierto? Espérense, mejor lo voy a escribir en la notación normal, porque se me va a demorar la vida. Me confundí. Ya, z, ¿cierto? Es una función que depende de x y de y, por lo tanto yo puedo determinar su derivada respecto a x y puedo determinar su derivada respecto a y, ¿cierto? De esta yo puedo determinar dos derivadas. Puedo determinar su derivada respecto a x o puedo determinar su derivada respecto a y. Y de acá puedo determinar su derivada respecto a x y puedo determinar su derivada respecto a y. Estas son las primeras derivadas. Estas son las segundas derivadas o de segundo orden. Entonces, ¿cuáles serían las derivadas de tercer orden? Entonces, si se dan cuenta, yo lo puedo derivar respecto a x, ¿cierto? Y lo puedo derivar respecto a y. Lo puedo derivar respecto a x, ¿cierto? O lo puedo derivar respecto a y. Lo puedo derivar. Profesor, Dime. entonces como 2 elevado al número de orden. Muy bien. Exactamente. Ahí. Y acá tenemos f, x, y f, y. O sea, en pocas palabras, es 2 elevado a n. ¿Cierto? En el primer orden tengo 2 derivadas. En el segundo orden tengo 4. En el tercer orden tengo 8. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que yo podría ser tan humano de decirles, chiquillos, determinen todas las derivadas sextas de la función? O sea, de poder puedo, pero nos vamos a demorar la vida, ¿cierto? Entonces, Unita nomás. claro, no más. Entonces, lo máximo que vamos a calcular van a ser todas las derivadas de segundo orden, ¿ya? Desde el tercer orden en adelante, yo voy a ser específico. O sea, por ejemplo, yo les digo, calculen f de x y x. ¿Esta derivada de qué orden es? Cuarto. De cuarto orden. Cuarto. ¿Qué tengo que hacer primero? Derivar en x, Y en después, y y en x. eso, ¿cierto? O sea, esa ya es más específica, porque yo sé que tomo la función, la derivo en x. Lo que derive en x, ahora lo derivo en y. Lo que derive en y, ahora lo vuelvo a derivar en y, y lo que me dio ahora lo derivo en x. ¿Cachai? A lo más puedo hacer eso, pero bajo ninguna circunstancia les voy a pedir todas las derivadas terceras ni todas las derivadas cuartas. ¿Ya? ¿Pero quedó claro este diagrama de árbol que me indica la cantidad de derivadas? Sí. Ya. ¿Y qué pasaría ahora si la variable fuera de 3 variables? ¿Cuántas Sería segundas la n. derivadas puedo tener, por ejemplo? Sería 9. 3 a la n, justamente. ¿Cierto? O sea, este representa el número de variables y este representa el orden de la derivada. Y de esa forma yo sé cuántas derivadas voy a tener. O sea, ni cagando en la prueba va a haber una pregunta que diga, ¿cuántas derivadas tengo si derivo, si tengo 8 variables? No, eso no va a aparecer nunca en la vida. Pero sí es bueno saberlo porque necesito saber de cuántas variables estoy utilizando. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna duda respecto a la notación? ¿Alguna duda respecto al orden? ¿O estamos hasta acá? Ok. No, está todo perfecto. Todo perfecto hasta ahora. Ya. Perfecto, entonces. Todo bien. Ya, sigamos. El ratón. Adiós. Bien. Bueno, un ejemplo de esto, ¿cierto? Está acá.
Si se dan cuenta, acá nos piden las segundas derivadas de esta función que está acá. Todas las segundas derivadas. ¿Ya? Entonces, ¿quién es de 2z a dx2? Entonces, lo primero que yo tengo que saber es las primeras derivadas. Entonces, de z de x va a ser 4x cubo, ¿cierto? 6x cuadrado y, o sea, perdón, 6xy cuadrado y nada más. Y de z de y, él se hace 0, aquí me va a quedar menos 6x cuadrado y más 4y elevado a 3. Y ahora derivo con respecto a. Si derivo de z de x con respecto a x, ¿cierto? Me queda de 2z a dx2. O sea, derivada de con respecto a x son 2x cuadrado, derivada del con respecto a x son 6y cuadrado. Derivada del con respecto a y, menos 6x cuadrado, derivada del con respecto a y, 12y cuadrado. Si ahora hago las cruzadas, de 2z de y a dx significa que a la derivada con respecto a x, ahora la derivo con respecto a y, ¿cierto? Que tengo esa ahí. Entonces tengo de a de y, 4x cubo menos 6xy cuadrado, derivo, ¿cierto? Y me da menos 12xy. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Solamente que al revés, o sea que al dz de y ahora lo derivo respecto a x y curiosamente también da menos 12xy. Entonces ahora ustedes, en su cuadernito, en no más de 5 minutos, no, aquí es 5 minutos, no más de 1 minuto, quiero que determinen z, x y x. Quiero que determinen esa derivada y me digan cuánto da. Foto en la escuela. Ya, Patricio dice menos 12i. Esta notación se lee de izquierda a derecha. O sea, en el mismo orden que te sale acá. Primero respecto a x, después respecto a y, después respecto a x. Y en esta notación se lee al revés. De derecha a izquierda. ¿Te dio por 2, Arlen? Alexia, menos 12i. El Bastián, lo mismo que el Pato. Ya. Ah, sí, sí, cacho que lo que es por 2. Bien, Aníbal le dio menos 12i. Bien. Bueno, en el fondo es obvio, ¿cierto? La derivada de x después con respecto a y estaríamos hablando de esta derivada. ¿O no? No, esta. Olvídense eso. ¿Por qué de esta? Porque primero derivo respecto a x y después respecto a y. O sea que aquí lo único que me falta es derivar respecto a x de nuevo. Y si derivo respecto a x me va a quedar menos 12 y. Y ahí está. Voilà. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sila, no la Yala? Clarito como la huella. Bueno, esta ecuación que está acá, ¿cierto? Se llamaba la ecuación de Laplace, que es una ecuación que se van a tener que aprender. Bueno, está en el cuaderno, pero en algún futuro se la van a tener que aprender. ¿Ya? Y la pregunta es si esta función satisface esta ecuación de Laplace. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos que hacer es simplemente tomar esta función, derivarla con respecto a x. No la voy a explicar detalle a detalle porque es lógica. Luego derivamos 2 veces, ahora con respecto a y, ¿cierto? Y finalmente reemplazamos acá. Y al reemplazar, nos queda que la suma nos da 0. Entonces satisface la ecuación de Laplace. ¿Sí? Bien, díganme ustedes si la función
z igual a logaritmo natural de x más y, ¿satisface o no la ecuación de Laplace? Indíquenme ustedes si la satisface o no la satisface. ¿Y les dio o no? ¿Satisface o no satisface la ecuación de Laplace? Ya, la Alexia dice que no. Benjamín dice que no. La Rocío dice que no. La Arlene dice que no. El Patricio dice que no. Ya, bien. El Bastián Villar dice que no. Oye, Bastiana, todo esto, después, si puedes colocar acá el link del grupo de WhatsApp para que tus compañeros lo agreguen. ¿Ya? Porfa. Bien. Bueno, efectivamente, no. Esta función no satisface la ecuación de Laplace. ¿Por qué? Porque de hecho da 2 veces el valor de la segunda derivada, porque las dos derivadas dan iguales, digamos. Creo. Ya.
Sigamos entonces. Bueno, el teorema sobre las derivadas cruzadas es simplemente que si las derivadas, ¿cierto? Y las segundas derivadas son funciones continuas en toda la región, entonces yo puedo decir que las derivadas cruzadas son iguales. ¿Ya? Esto es clave porque significa que, ya, pero... Ojo el spam. ¿Ya? Es clave porque eso significa que si las derivadas, yo les doy como información que las derivadas son continuas, yo inmediatamente ya sé que las dos derivadas van a ser iguales, entonces calculo una y no las dos. Si no son continuas, las derivadas cruzadas igual podrían ser iguales, pero no necesariamente. O sea, como un chiripazo, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que claramente yo derivo esto, lo vuelvo a derivar dos veces, ¿cierto? Y acá, bueno, derivo un cociente. Si se dan cuenta, las primeras derivadas y las segundas derivadas no son continuas. Sin embargo, no son continuas en 0, 0. Sin embargo, sus derivadas cruzadas sí son iguales. ¿Eso significa que podrían ser iguales? Sí, pueden ser iguales sin ningún problema. Bien, bueno. El segundo tema es la diferencial total y la aproximación. ¿Qué es lo que era la diferencial total? La diferencial total, o la palabra diferencial, está asociado a pequeñas variaciones. Entonces, una diferencial total es la variación total que tiene una función. ¿Ya? Por eso se escribe como df. Y son variaciones muy pequeñas, son infinitesimales, como se le llama. O sea, estamos hablando de chiquititas, 0,000000000, que tienden a cero prácticamente. ¿Ya? Entonces, por definición, df se define como df de x de forma parcial por la diferencial de x más df de y por la diferencial de y. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá directamente es que la diferencial total es esa función. Esto es como una fórmula, esto siempre es así. Podría darse el caso que si tengo una función de tres variables, entonces simplemente a esto le agrego la derivada parcial de f con respecto a z por dz. Y eso sería todo. ¿Ya? Como les dije, entonces el de x y el de y serían un delta x y un delta y muy pequeño, variaciones muy pequeñas en la función. Entonces, ahora lo que quiero que hagan es que me digan cuál es la diferencial total de la función x cubo más 2x por y cuadrado. Quiero que me digan cuál es la diferencial de esa función, la diferencial total de esa función. ¿Cómo lo harían? ¿Qué tendrían que determinar en el fondo? Se transforma en una ecuación diferencial, ¿no? Nada que ver. Se parece un poco a la EDO exacta, por decirlo así. Pero no es necesariamente una EDO exacta. O sea, en el fondo lo que yo necesito acá es conocer la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y reemplazar acá, y tengo la diferencial total. Así de simple. Ah, ya, pero eso no se resuelve, o sea, hay que listo. No, queda ahí no, queda como una fórmula. Ah, ya. Bueno, en este caso el de z sería la derivada de z con respecto a x. O sea, sería 3x al cuadrado más 2y cuadrado. Y esto sería por dx, ¿cierto? Más, ahora df de y, que va a ser 4x
xy por dy. De ahí entonces tenemos la diferencial total de la función. ¿Se entendió? Sí, no creo que requiera mucha duda, digamos. Es simplemente reemplazar. Bueno, de la diferencial total nace tres cosas maravillosas. La primera es esta. ¿Qué pasa si tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 16 y yo quiero determinar de y a de x por y'? Entonces, en todo tipo de expresiones que no representan una función, porque esto no representa directamente una función, sino que es una relación matemática entre el x y el y, lo que voy a hacer es transformarla en una función. ¿Cómo se transforma una relación en una función? Tan sencillo como pasando el 16, restando al otro lado, y ahora el x cuadrado más y cuadrado menos 16 la defino como una función de dos variables, porque depende del x y depende del y. Sin embargo, cuando yo pasé el 16, me quedó una igualdad, que es igual a 0. Eso significa que f de x, y me quedó x cuadrado más y cuadrado menos 16 igual a 0. Eso significa que esta función, en el fondo, siempre vale 0. ¿Cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que su diferencial es 0. Porque si siempre vale 0, no tiene variaciones. Así que df vale 0. Entonces, si esto yo lo reemplazo acá, en la diferencial de f, que sería la misma que definimos recién, este sería 0. Y ahora si quiero despejar, este término contiene el dx, lo paso al otro lado, intercambio el dx para allá, el df de y para allá, y queda esto. Entonces me dice acá que para calcular dy a dx, simplemente tengo que hacer menos df de x partido en df de y. Df de x es derivar esto con respecto a x, que es 2x, y df de y es derivar esto con respecto a y, que son 2y. Entonces acá se van los dos, ¿y qué me queda? Menos x partido por y. Pero esto, si ustedes se acuerdan, lo vieron en cálculo 1. Porque en cálculo 1, si ustedes querían encontrar el y', ¿cierto? ¿Ustedes de qué decían? El y es una función implícita de x. Cuando yo derivo, la derivada de x son 2x, la derivada de y cuadrado son 2y, por el y', la derivada del 16 es 0, ¿cierto? Que es lo que tienen ahí. Despejan y llegan a la misma expresión. O sea, en castellano, la regla de derivación implícita nace de una diferencial exacta. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bueno, más adelante, de hecho en la sesión 5 vamos a ver las reglas de derivación implícita, pero ahora con el z. O sea, tengo el x, tengo el y, tengo el z, y el z depende del x y del y. Entonces también ahí hay una regla parecida a esta, también es como una fórmula, que vamos a determinar en su momento. Bueno, la segunda expresión que vimos ese día era el plano tangente, ¿cierto? Entonces nos daban una ecuación donde claramente z está implícito, ¿cierto? Porque no está despejado. Y nos piden hallar la ecuación del plano tangente en este punto. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es reemplazar, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer es definir la función f. La función f es x, y, z, porque esta expresión depende de las tres variables. Y como está igualado a 0, significa que la diferencial de esta f vale 0. Lo que vamos a hacer ahora es definir la diferencial como una función de tres variables. Entonces me queda df igual a df de x por dx más df de y por dy más df de z por dz. ¿Cierto? Y lo que nos piden ahora es determinar el plano tangente. Para determinar el plano tangente, lo único que voy a hacer es que voy a calcular el df de x, el df de y, el df de z, los voy a evaluar en el punto y voy a obtener esa información. El de x lo voy a escribir como delta x, que es x menos x0. El de y lo voy a escribir como delta y, que sería y menos y0. Y el de z lo voy a escribir como delta z, que sería z menos z0. ¿Verdad? Entonces yo derivo f, esto con respecto a x, evalúo en el punto y eso me da 1. Ahora esto lo derivo con respecto a y, lo evalúo en el punto, me da 0. Ahora esto lo derivo con respecto a z, lo evalúo en el punto y me da 2. Y lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. El df vale 0, el df de x me dio 1,
El de x era x menos x0, pero ¿quién era x0? El cerito que está acá, ¿cierto? De f de i, que sería 0 por i menos 1. El 1 salió del i0, que vale 1. Y el de f de z, que vale 2. Y el de z, que sería z menos z0. Sumo, y eso me da x más 2z igual a 0. O sea, en el fondo, así bien en el fondo, es como decir que la derivada del plano tangente, o sea, la recta, perdón, el plano tangente lo podría definir como algo como esto. De f a de x evaluado en el punto por x menos x0 más de f a de i por i, oye, me cuesta escribir así, i menos i0, bueno, esto evaluado en el punto, más de f a de z evaluado en el punto, ¿cierto? Por x menos x0. Perdón, z menos z0. Ahí sí. Y esto igualado a 0. Y esa sería como una nueva ecuación para encontrar el plano tangente para una función implícita de 0. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No sé si no se acuerdan. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces quiero que ustedes ahora determinen el plano tangente de esta función. Entonces, 2z es igual a x por y por z más 5. En el punto 1, 1, 5. Calculen el plano tangente de esa función en ese punto. Bueno, la última aplicación, ¿cierto? Era esta. Hallar el valor aproximado de la raíz de 4,02 más 3,05. En general, la fórmula es esta que está acá. Si yo defino la diferencial como df igual a df de x por dx más df de y por dy, ¿cierto? Tienen que recordar que el df es lo mismo que un delta f, pero muy chiquitito. Entonces, aproximadamente, por eso está ese símbolo de aproximación, el delta f, que es f evaluado en el punto menos f de 4,3, es aproximadamente esto que está acá. df de x evaluado en 4,3 por delta x más df de y evaluado en el 4,3 por delta y. Pero, profe, ¿de dónde sale el 4,3? El 4,3 sale de acá. Si yo el 4,02 lo defino como x y el 3,05 lo defino como y, entonces esta raíz me queda como una función de x de y, que sería raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? El x yo lo puedo separar en 4 más 0,02 y el y lo puedo separar en 3 más 0,05. El 0,02 sería el delta x, porque es una pequeña variación del x. Y el 0,05 sería el delta y, porque sería una pequeña variación del y. Por lo tanto, el x0 y el y0 serían las partes enteras, el 4 y el 3. ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es, según la ecuación que tengo acá, necesito df de x evaluado en el punto, df de y evaluado en el punto y el f de 4,3.
Entonces, f de 4,3 es la raíz de, según la función x, que vale 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso me da 5, ¿cierto? Ahora determinemos las derivadas. Si yo derivo esto, me queda esta expresión, la evalúo en el punto y eso me da 4/5. Si hago de f de i, derivo esto, ¿cierto? Me queda esta expresión, le reemplazo en el 4,3 y eso me da 3/5. Entonces yo ahora voy acá y reemplazo. Yo quiero calcular a él es el que quiero la aproximación. Entonces este f de 4,3 que está restando pasa sumando al otro lado. Entonces f de 4,3 vale 5, de f de x evaluado en el punto me dio 4/5, el delta x era 0,02, el de f de y era 3/5, el delta y era 0,05, ¿cierto? Esos 0,02 y 0,05 los paso a fracción, saco el mínimo común y eso me da 2.523 partido en 500, que si yo hago la división manual me da aproximadamente 5,046. Y si ustedes van a su calculadora y calculan esto, eso da 5,046, 077,685. No, me imito. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. BTR. Sí. ¿Por qué a ti igual se te cayó? Pero lo curioso es que, miro, ahí está. Oye, BTR mierda. Y no pago nada. Yo grabado. ¿Ah? ¿Qué cosa que he grabado mi garabato? En ahí. Ya. Bien, entonces quedamos en eso. Pregunta, a ver si alguien cacha. Vamos a suponer que quiero que calculen la raíz de 4,02 al cuadrado más, pero ahora quiero 2,93 al cuadrado. Y quiero que determinen la aproximación de ese número. Ya sabemos lo que hay que hacer. Vamos a definir la misma función, ¿cierto? Así que los de f de x no son el mismo número, pero la misma derivada, es todo lo mismo. El problema acá. ¿Quién va a ser en los x y los y0? ¿Y quién va a ser el delta x? ¿Y quién va a ser el delta y? ¿El delta siempre tiene que ser positivo o podría serlo negativo? Puede ser negativo. Lo importante es entender de que el delta es muy chiquitito. Muy buena acotación la tuya. ¿Ya? Recuerden que los deltas vienen de las diferenciales y las diferenciales son valores muy chiquitos. Entonces, por ejemplo, el x yo lo podría separar en 4 más 0,02. Entonces, este sería el x0 y este sería el delta x. Pero ¿cómo puedo separar el y? Alguien escribió en el chat. ¿Con el 3 o no? Sería más fácil hacerlo con el 3. Más menos Bien. 0,07. 3 menos 0,07. Vamos, Benjamín me tiene que dar 2,93. 3 menos 0,01 son 2,99. ¿Cierto? Porque si yo hubiera separado el 2,93 en 2 más 0,93, 0,93 es aproximadamente 1. Entonces es una diferencial bastante grande. ¿Ya? Bastante grande para el resultado. Y eso significa que la aproximación me va a dar menos aproximada, digamos. No me va a dar tan exacta. Por eso es que cada vez que el número sea así, tiene que ser eso. Y además tiene que ser por otra forma. Porque es necesariamente acá tiene que ser un 4 y un 3. ¿Por qué? Porque cuando esto yo lo reemplace en esta función, me debería dar un número exacto. ¿Qué hubiera pasado si pongo el 4 y el 2? Me queda 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado 4, 16 más 4, 20. ¿La raíz de 20 tiene raíz exacta? No. Hubiera tenido que trabajar con raíces. ¿Eso qué me obliga? A ir a la calculadora. Y no tiene sentido, pues si la idea de hacer esto es no ocupar la calculadora. Por ocupar la calculadora, mejor reemplazo esto en la calculadora al tiro. ¿Ya? Así que en realidad los ejercicios de aproximación tienen que tener una gracia. Y esa gracia es justamente poder calcular de manera más exacta un resultado. ¿Ya? ¿Se entendió eso de separar el 2,93 como 3 menos 0,07?
¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Listo. Seguimos entonces. Yo sé que esto ustedes lo vieron, ya lo vimos, pero estamos recapitulando porque no sé si se acordarán de todo. Al parecer se han acordado de varias cosas. Sigamos. Bueno. El otro que vimos también era la derivación de una función compuesta, ¿cierto? La función compuesta es una función que depende de una, dos, tres, cuatro variables, pero a su vez esa variable también depende de otras variables. Por ejemplo, acá tengo una función f que depende de x y de y, pero a su vez el x y el y son funciones que dependen de t. Entonces la pregunta es cómo yo puedo determinar, digamos, la diferencia o la derivada o la diferencial desde z hasta t. Porque finalmente z va a depender de t. Porque si x depende de t y el y depende de t, al reemplazarlo en la función, voy a tener una función de z que solo depende de la variable t. Hay funciones que son fáciles de reemplazar y otras que no. Por lo tanto, no es tan trivial. Entonces hay que buscar una alternativa de cómo poder derivar de manera indirecta, por decirlo así. Cómo poder llevar el camino final. Para eso uno utiliza un diagrama de árbol, como el que está acá. ¿Cómo hace el diagrama de árbol? Simplemente coloca la variable. Yo aquí podría haber colocado z o podría haber colocado f. Lo importante es que esa z depende de x y depende de y. Y a su vez, el x y el y dependen de t. ¿Ya? Yo del z al x puedo determinar su derivada. Y del x al t también puedo determinar su derivada. Pero ojo, del z al x es una derivada parcial. Del x al t es una derivada total. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el x solamente depende de t. Por eso es que es total. En cambio, de z de x depende de x y de y. Entonces es una derivada parcial porque depende de más de dos variables. De dos o más variables. ¿Ya? Lo mismo acá abajo. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice, dz de t es igual a. O sea, desde acá hasta el final tengo dos caminos, el de arriba y el de abajo. Si voy por arriba, voy a tener dz de x por dx a dt, más, ahora por abajo, dz de y por dy a dt. Y así es como obtengo esta forma. Intuitivamente, si yo elimino este dx con este dx, me queda dz partido por dt. O sea, dimensionalmente, estoy calculando dz de t. Y aquí lo mismo, si elimino el de y con el de y, intuitivamente, también tengo dz de t, que dimensionalmente también está correcto. Veamos un ejemplo. Dice, hallar dz de t, me dan z, que es x cuadrado más y cuadrado, me dan x, que es elevado a t, y me dan y, que es elevado a menos t. Entonces ya sé que z depende de x, depende de y, ¿cierto? Y el x con el y, a su vez, dependen de la variable t. Entonces, ¿quién es dz de t? Dz de t es dz a dt de forma parcial por dx a dt de forma total, más dz de y de forma parcial por dy a dt de forma total. Vuelvo a insistir, importante la diferencia porque una está asociada a una variable, la otra está asociada a dos o más variables. Derivo. ¿Quién es dz de x? Entonces yo derivo esto con respecto a x, me da 2x. ¿Quién es dz de y? Derivo esto, me da 2y. ¿Quién es de x a dt? Derivo esto, me queda elevado a t. ¿Quién es la derivada de y con respecto a t? La derivada del x es el e, por la derivada del menos t, que es menos 1. Aquí hay un pequeñísimo error, que es que faltó el signo negativo en la t. Lo bueno que acá abajo está bien reemplazado. Lo que hago ahora es reemplazar. Entonces, dz de t es 2x, ahí está. Dx a dt es elevado a t, ahí está. Más dz de y son 2y, y dy a dt es menos elevado a menos t. Por eso es que aquí en vez de un más, quedó un menos. Lo que tengo que hacer ahora es reemplazar la variable x y la variable y. Entonces acá me va a quedar 2, el x es elevado a t, por elevado a t, menos 2, el y es elevado a menos t, por elevado a menos t. ¿Cierto? Multiplicación de potencias de igual base, se mantiene la base, se suman los exponentes. O sea, me queda 2 elevado a 2t
menos 2 elevado a menos 2t. De ahí tenemos entonces la derivada utilizando esta regla de composición. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué quiero que hagan ustedes ahora? Vamos a suponer que z es x al cuadrado menos 2i. Espérame, Felipe, voy a anotar esto y te respondo, ¿ya? El x es t elevado a 5 y el y es logaritmo natural de t. Por lo tanto, lo que quiero que calculen es de z a dt. Ahora sí. Profe, no hay problema si yo reemplazo el x y el y por sus valores en t, derivo normal como regla de la cadena. O sea, ¿tú te refieres a reemplazar acá, en la función original? ¿Y ahí derivar? ¿Felipe? ¿A eso te refieres? O sea, aquí, por ejemplo, reemplazar el x, aquí reemplazar el y, después derivar. Sí se puede, se puede. Pero, como te dije recién, aquí este es un ejercicio simple. Por eso es que puedes reemplazar y lo puedes hacer. ¿Cachai? Pero cuando es mucho más complejo y no es tan fácil de determinar, de reemplazar, no te conviene. No es mejor hacer esto de ahora. ¿Cachai? Por ejemplo, ahora ojalá puedas usar esta regla. ¿Para qué? Para que vayas practicándola. Porque cuando te toque algo difícil, en realidad lo difícil va a ser derivar, ¿no? Pero la regla de la cadena ya la vas a conocer. Bien, a determinar. No, sí, pues sí, a todos nos acomoda, sí. Para mí igual es más fácil reemplazar y derivar al tiro. Absolutamente. Pero no lo vaya a poder hacer un ejercicio más difícil. ¿Cachai? A eso me refiero. O sea, esto lo vaya a tener que usar sí o sí en algún momento. Y conociéndome, lo vaya a tener que usar. Entonces, mejor anda aprendiéndotelo ahora que es más sencillo. Diego Moya te dio 10t elevado a 9 menos 2 partido en t. ¿Está bien eso? Eso da. ¿16? ¿Estás seguro? Ah, 10, sí. ¿Cómo lo hicieron? Como decía el Felipe
o así como está acá, usando el diagrama de árbol. Usando el diagrama. Sí, el método del Felipe es súper práctico. De hecho, yo lo usé para revisar esto. Pero cuando son más difíciles ya no podéis. ¿Cachai? Ahora, si por ejemplo en la prueba les sale algo así simple y quieren usar el método punto como Felipe dice, hágalo, no hay problema. Es más que nada para saber este método en el caso de que sea más complejo. Ya, very good. Entonces dio 10t elevado a 9 menos 2 partido en t. Súper, hiper bien. Bien, sigamos. Bueno, acá dice hallar dz de x, ¿cierto? Y en este caso particular, z, ¿cierto? Depende de x y depende de y. Pero el detalle acá es que a su vez y depende de x. Entonces, en este caso, la regla de la cadena va a ser así. Dz de x, en forma total, va a ser la derivada de z con respecto a x, hasta ahí nomás, más la derivada de z con respecto a y por dI de x, que es lo que está ahí. Yo puedo hacer esto porque esta derivada y esta derivada son distintas. Esta es total, esta es parcial. ¿Ya? Si estas dos llegasen a ser iguales, ponte tú, las dos son parciales, yo me olvido de esta variable y solamente sigo un solo camino. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, acá quien es de z de x es 3x cuadrado. Quien es de z de y es 2 seno de y por el coseno de y, que es seno de 2y. Y de y a de x, que sería 1 partido por x. Entonces ahora reemplazo. Dz de x sería 3x cuadrado más dz de y sería seno de 2y por dI de x, que es 1 partido por x. Y ahora reemplazo el y, que sería el logaritmo natural de x, y llegamos a esa expresión matemática. Bien. Bueno, ¿qué pasaría si esto fuera más complicado? O sea, estamos hablando de dz de s y dz de t. O sea que z depende de x y de y, y a su vez x e y dependen de s y dependen de t. O sea, ahora tenemos más variables, ¿cierto? Entonces ya sabemos que z depende de x y depende de y a su vez el x y el y dependen de s y de t. Entonces, si quiero dz de s, sigo el camino hasta llegar a s. dz de x por dx a de s más dz de y por dY a de s. Que ahí está. Si elimino los de x, me queda dz de s. Si elimino los de y, me queda dz de s. O sea, dimensionalmente está correcto. Después sigo el camino t. dz de x por dx a de t más dz de y por dY a de t. Lo mismo, se van los de y, se van los de x, me queda dz de t, dimensionalmente correcto. Determino cada uno. dz de x son 2x. dz de y son 2y. dx a de s es 1 partido en t. dx a de t es menos s más 1 partido en t cuadrado. ¿Cierto? Porque el t, que es el denominador, es la variable. El de y a de s es lo mismo que el de x a de t. Me queda menos t más 1 partido en s cuadrado. Y el de y a de t, que sería 1 partido por s. Reemplazo en cada uno de los términos. dz de x sería 2x, dx a de s sería 1 partido por t, menos dz de y, que son 2y, por dY a de s, que sería t más 1 partido en s cuadrado. Reemplazo el x, que es s más 1 partido en t, ahí está, y reemplazo el y, que es t más 1 partido en s. S más 1 por 1 es s más 1, t por t son t cuadrado, t más 1 por t más 1 son t más 1 cuadrado, s por s cuadrado, s cubo. Ya llegamos a la primera expresión. La de abajo no la voy a explicar así como con detalle, pero es exactamente lo mismo. Reemplazar, multiplicar y obtener el resultado. Punto.
¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? Bien. Pongo esta pantalla solamente para poder anotar ejercicio. Ya, entonces ahora van a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que z es igual al logaritmo natural de x menos y. Vamos a suponer que x es h cuadrado por t. Y vamos a suponer que y es h partido por t. Entonces quiero que calculen de z a dt. Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿El h pasará a ser constante al no depender de alguien? No, pues el h es una variable, Diego. O sea, en el fondo, z depende de x y de y x y y dependen de t y de h. Eso. ¿Cachaste? Ya. Para eso estamos. Para desconfundir. Ahora sí. Ahí, Ahí está, sí. ahí Ya. sí. Y ahora quito la grabación. Están el R y el θ. El R que vendría siendo como el radio de una circunferencia y el θ que vendría siendo el ángulo polar, que es desde el eje X hasta el radio, digamos. ¿Sí?
Por ahora no las vamos a utilizar como tal, como coordenadas polares, simplemente saber de que es una transformación, como yo puedo transformar de X a polares, que es R con teta, ¿sí? Pero cuando estemos en integrales, vamos a utilizar mucho las coordenadas polares. Se me cayó, ahí sí. Porque van a simplificar mucho el resultado, digamos. Dime, Alfredo. ¿De la prueba? Sí, la voy a subir. Cuando suba la clase voy a subir el solucionario. ¿Ya? Y el viernes igual les voy a decir cómo van a poder revisar su prueba. ¿Ya? Porque les voy a dar ese chance como todos. ¿Ya? Por si acaso. Bueno. Lo que vamos a hacer acá entonces, o lo que nos pedían era determinar si esta igualdad, o demostrar esa igualdad, ¿cierto? Que es de z de x al cuadrado, que no es lo mismo que de 2z de x2. Aquí la derivada, la de primer orden está al cuadrado, no es una derivada de segundo orden. Y más de z de y al cuadrado es lo mismo que de z de r al cuadrado más 1 partido en r cuadrado de z de teta al cuadrado. ¿Cierto? Esa es lo que nos están pidiendo. Entonces sabemos nosotros que z es una función que depende de x y de y, pero a su vez x y y dependen de r y dependen de teta, ¿cierto? Entonces si yo hago la regla de la cadena, ¿cierto? dz de x por dx a dr más dz de y por dy a dr. Eso sería dz de r. De nuevo, si eliminamos los de x y los de y, nos queda dz de r, dimensionalmente correcto. dz de teta, entonces tenemos dz de x por dx de teta más dz de y por dy de teta, ¿cierto? Ya hacemos lo mismo. De acá podemos determinar el de x a dr, el de y a dr, el de x a de teta y el de y a de teta, ¿cierto? Porque son las expresiones que conocemos, quedando eso que está acá, ¿cierto? El de z de x, que no lo conozco porque z es arbitrario, y el de z de y tampoco lo conozco porque el z es arbitrario. De acá tengo el de z de r en ambos, y si se dan cuenta, ambos están al cuadrado, por lo tanto, lo que vamos a hacer es elevar cada una de estas expresiones al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado cada una de ellas, ¿qué pasó acá? Ahí, ¿cierto? Me va a quedar el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo al cuadrado. Abajo me queda el primero al cuadrado, lo mismo, lo mismo. Pero si se dan cuenta abajo, todos los términos tienen un r cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es factorizar por r cuadrado, y ese r cuadrado va a pasar dividiendo a esta expresión. Quedando así. 1 partido en r cuadrado de z de teta al cuadrado igual a eso. Entonces lo que voy a hacer es sumar esta con esta primera. Si se dan cuenta, cuando yo sume, ¿cierto? Va a pasar algo genial. Este término y este término se van a anular, porque son iguales de signos contrarios. Entonces cuando yo sume estos dos, me va a quedar la suma de estos 4 términos que están acá. ¿Sí? Y cuando sume, me voy a dar cuenta que yo puedo sacar términos semejantes, o puedo factorizar por un término común. Por ejemplo, el con el, que tienen en común el de z de x al cuadrado, y el con el, que tienen el de z de y al cuadrado. Curiosamente me quedó un seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso es 1, como identidad trigonométrica, y el otro también me da 1. Entonces llegó a que efectivamente se cumple esta igualdad. ¿Sí? Estos son los ejercicios más difíciles que se podrían encontrar, que son como demostrar expresiones. Ya. Lo que vamos a ver en la próxima clase es como, por ejemplo, decirles, ya chicos, supónganse que f es una función que depende de x más y, 2x menos y. ¿Cachai? Y te piden hallar de f a de x. Y esto es un poquito más difícil, pero sabiendo esta regla, esto llega a ser trivial. ¿Ya? Por si acaso. Bien.